muchas veces los AIR te sugieren, no, es que deberías hacer un dueto aquí con esta persona. Y bueno, y lo experimenté. Algunas experiencias fueron muy buenas y otras fueron fatales. Eh, pero bueno, de eso no tenemos que hablar. Lo que sí sé es que sé cada día más quién soy y mejor aún, cada día más sé quién no soy. Y eso me permite también mantener una cierta pureza dentro de mi esencia, mis características que me permiten ser la entidad artística que he venido desarrollando a través de los años y que espero, en la medida de que siga estando en este plano, seguirla desarrollando. Desde que tengo uso de razón, además que crecí con un padre absolutamente melómano, que tenía una sala de música con todos sus discos de acetato, de vinilo, crecí escuchando rock de los 50 y mis ídolos creo que desde siempre fueron Elvis, los Beatles, los Rolling Stones, Chuck Berry, Gene Vincent, me encantaba el rockabilly. Y eventualmente ya en los 80, como adolescente, empecé a escuchar eh, rock inglés, New Wave, evidentemente Bowie y todos los herederos de Bowie que vinieron y que armaron el movimiento New Wave y New Romantic de los 80. Creo que tuve una buena infancia, rodeado de mujeres, mi padre, mi madre, pero tres hermanas. Eso de alguna manera me enseñó ciertos valores muy importantes en la época post Me Too, que principalmente es el respeto a la mujer, la protección y también el sentido igualitario que uno le debe a todas las mujeres del mundo. Además que creo que mi experiencia en el haber vivido en un país principalmente feminista, que es Canadá, Montreal particularmente, durante 11 años, me ayudó justamente a reforzar ese concepto. Mi hogar es en Los Ángeles, California, hoy en día, pero tengo mi casa en Santiago de Chile, donde además viven mis padres, mis hermanas, y en cualquier habitación de hotel donde esté cuando estoy de gira. Es curioso porque yo nunca pensé que mi trayecto musical era algo planeado para mí. Yo siento que la música me eligió a mí más que yo elegir a la música, porque yo sí estudiaba arte. Soy un niño que nació prácticamente dibujando y desarrollé esas habilidades y pensé que lo mío iba a estar relacionado con las artes plásticas, la pintura, cosa que sigo de alguna forma haciendo. Sin embargo, en un año sabático que me tomé en el año 88, cuando volví a Chile, en una época en que ya se respiraba que volvía la democracia a Chile, conocí a mis compañeros de la ley, que en ese momento ellos estaban buscando un cantante y mi hermana me promovía, por alguna razón ella me escuchaba y sentía que tenía la visión de que yo podía ser un cantante profesional, entonces hice una audición para cantar con la ley y al final me quedé ahí eh, y, y esa fue mi emancipación de la familia porque eventualmente mi familia volvió a Canadá y yo me quedé en Chile para trabajar en esta carrera que empezaba y que se veía muy prometedora. Bueno, en la música que se escuchaba en ese entonces en Chile, a fines de los 80s, sí, se respiraba ya aires de libertad. Por ejemplo, habían bandas como Los Prisioneros, que siempre fueron muy críticos de ciertos aspectos sociales y políticos hasta un cierto punto, y podían existir.
sin ser perseguidos, cosa que quizás a principios de los 80 hubiese sido un poquito más difícil, porque en esa época cualquier persona que se pronunciara contrariamente a la dictadura podía desaparecer directamente. Entonces sí fueron momentos difíciles. Yo no viví en Chile en esa época, pero sí lo viví desde afuera. Viví con esa imagen de Augusto Pinochet como una especie de Darth Vader. Recuerdo esa foto que siempre muestran de la Junta de Gobierno en Chile, donde sale él sentado con unos lentes negros y todos sus secuaces, y evidentemente imágenes de Salvador Allende como mártir de alguna manera, bueno, fue el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo, que lamentablemente fue derrocado. Independientemente de los porqué y de las situaciones políticas, me parece que siempre un golpe de Estado es un ataque a la libertad de la gente. Pues yo pienso que eso fue definitivamente algo que les atrajo mucho, aparte de que siempre fui una persona bastante afinada porque crecí con música y me gustaba cantar en la ducha o en la regadera, como le dicen en México. Creo que vieron a una persona con una impronta distinta, que no era la impronta del niño que creció solamente en Chile con las circunstancias que rodeaban el país, sino que yo venía de un país libre, donde había democracia, donde uno podía expresarse a través de cómo uno se vestía o de las cosas que hacía artísticamente sin sufrir más que críticas. Cosa que en Chile era diferente, porque como te dije anteriormente, si tú te pronunciabas en contra del gobierno podías desaparecer. Entonces creo que eso le trajo y le dio al proyecto de la ley un aire renovado y quizás un aire un poquito más internacional, cosa que llevamos a cabo, y eventualmente el éxito que tuvimos en Chile, en vez de quedarnos en Chile y sentarnos en nuestros laureles, decidimos simplemente explorar el mundo y particularmente Latinoamérica, viajando a Argentina y viajando eventualmente a México, obteniendo mucho éxito, y eso se tradujo eventualmente en un éxito panregional. Bueno, sí, debo decir de que a nosotros tanto, y definitivamente vale la pena tenerlo, sobre todo cuando después de haber adquirido un éxito bastante grande en nuestro propio país, existió y surgió la posibilidad de que firmáramos un contrato con México para un desarrollo internacional. Eso requería evidentemente que nos fuéramos a vivir a México, y ahí vino un gran sacrificio de mi parte, que fue irme a pasar largos periodos de tiempo en México, dejando a mi esposa y a mis hijos en Chile, simplemente porque ellos no querían mudarse a otro país antes de que estuviera realmente sólido todo. Entonces eso significó en mi dinámica de vida muchas idas y vueltas, y quizás no ver crecer en el día a día a mis hijos, lo que me obligó a aplicar el concepto de calidad de tiempo más que cantidad, cosa que quizás, sobre todo mi hijo, no entendía mucho. Recuerdo que una vez mi hijo me preguntaba, cuando era chiquito, me decía, pero papá, ¿por qué te tienes que ir siempre? Y yo le decía, porque tengo que trabajar. Y mi hijo me dice, pero si tú no trabajas, tú cantas. Entonces eso me daba risa, porque si consideramos en lo que se convirtió mi hijo es productor musical, es músico, es una persona que entiende eso mejor que nadie hoy en día. Pero en ese momento era difícil, y eso fue un precio que tuve que pagar, pero que yo pienso que al final de cuentas valió la pena, porque le enseñé a mi hija y a mi hijo que uno tiene que luchar por lo que realmente quiere en la vida, y a veces eso requiere mucho sacrificio. Yo te podría decir de que Andrés Bove, quien fue el fundador de la ley, que en paz descanse, y yo definitivamente sí teníamos esa visión, porque Andrés también, por cuestiones políticas, ellos fueron exiliados, entonces él vivió en Libia, vivió en Italia y vivió en Los Ángeles.
Y yo con mi experiencia de haber vivido en Venezuela cuando era niño y luego en Montreal, Canadá, encontramos eso en común entre los dos y teníamos esa visión de que nosotros no queremos simplemente ser un grupo de Chile para Chile, sino que queremos ser un grupo chileno para Chile, pero también para todo el mundo. Entonces tuvimos esa visión. Pero luego cuando Andrés falleció en un accidente de moto el 10 de abril del año 94, eh, pues tuvimos que conversar seriamente todos. Y fue un sacrificio también para mis compañeros de grupo porque ellos también estaban acostumbrados a vivir en Chile. Entonces imagínate, cuando toda tu vida has vivido en un mismo país, la idea de irse a vivir a otro era mucho más difícil que para mí, que de alguna manera nací en Chile. A los 3 años nos fuimos a vivir a Venezuela y viví durante casi 8 años en Venezuela y luego nos fuimos a vivir a Montreal, Canadá, perdón, y allá estuve 11 años. Y, entonces había como una cierta costumbre y algo que debo reconocer que en mi personalidad me gustaba mucho la idea de aprender otros idiomas, de aprender de otras culturas. Me gustaba la idea de pasar del trópico de Venezuela al témpano de Montreal en invierno, -15, 20 grados bajo cero. Me gustaba esa idea y la viví. Además que viví el sacrificio de ser un chico New Wave de los 80 en Montreal. ¿Qué quiere decir eso? Para que entiendas. Era la época en que realmente yo hacía esculturas con mi pelo todas las mañanas y por lo tanto no podía usar un gorrito y aunque hicieran 20 grados bajo cero, yo salía así porque tenía que llegar con estilo al colegio. Entonces fue un sacrificio, casi pierdo mis orejas, pero después descubrí las orejeras y las empecé a usar. Bueno, pero más allá de ese comentario frívolo, fue de todas maneras un tiempo muy lindo que formó de alguna manera mi personalidad y que me terminó regresando a mis raíces y haciendo lo que terminé haciendo. Pero cuando uno está de gira, y yo pienso que le pasa a todas las bandas, es algo que se repite siempre, es algo que siempre ha sucedido y seguirá sucediendo, porque somos todos individuos, pero cuando estamos de alguna manera por un trabajo obligados a permanecer juntos mucho tiempo y compartir muchos espacios en común, eventualmente surgen roces, surgen cuestiones de ego. No sé, hay uno que de repente compone más que otro, por lo tanto esa persona tiene más derechos de autor y gana más dinero, y eso eventualmente cuando tienes éxito se comienza a traducir en números de verdad, y eso genera roces y le pasa a todas las bandas. Creo que las pocas bandas que sobreviven a eso son las que entienden realmente el rol que cumplen en un grupo. Roles diferentes, como en un regimiento hay un capitán, hay un sargento, hay soldados. Yo pienso que de alguna manera existen ciertos aspectos democráticos en la dinámica de un grupo y de un artista, pero en otros aspectos no es muy compatible. La idea que surge en mi corazón de emprender una carrera en solitario nace cuando poco tiempo después de que falleciera Andrés, porque Andrés era realmente mi partner de composición. Con Andrés teníamos una química tal que él era un músico y tenía un muy excelente, buen gusto para la música. Entonces él siempre hacía como, programaba secuencias, tocaba la guitarra, trabajaba muy bien con los delay. Y, y muchas veces yo llegaba a la sala de ensayo siempre antes porque yo estaba ávido de aprender cosas nuevas. Y él me decía, mira, anoche hice esta idea, ¿qué te parece? Y me mostraba una idea musical y yo empezaba a cantar sobre eso. Alguna vez sucedió que llegué a la sala de ensayo y Andrés me dice, mira, tengo esta idea y la melodía iría más o menos así, y me canta una melodía, y la letra podría tratar de algo más o menos asá, y me da una idea. Entonces yo recuerdo que en ese momento le dije, Andrés, si tú quieres que yo sea
cantante de la ley, tienes que dejar que yo haga mi trabajo creativo. Y si no está bueno, pasamos a tus ideas, pero me tienes que dar esa oportunidad porque yo no soy un intérprete solamente, yo soy un artista y yo quiero crear. Entonces me respetó eso y me dijo, ok, entonces hazle una melodía a esto. Y me pasó una idea y de esa idea salió una canción que eventualmente fue un hit. Y después me pasó otra y eventualmente nos convertimos como en una máquina muy productiva de hacer canciones y esas canciones fueron la base del éxito de la ley en esos primeros años. Entonces cuando falleció Andrés, yo siento que perdí a mi compañero y a mi partner de composición, porque no tenía esa misma química con mis demás compañeros. Entonces, lo que hice en silencio fue comprarme una guitarra. Recuerdo que fue una Epiphone que me vendieron por $50. No era muy buena, pero sonaba y sabía afinarla. Y empecé a aprender a hacer acordes. Eventualmente aprendí a soltar la parte rítmica y a disociarla con la parte de las melodías cantadas. Y empecé a hacer canciones y pocos años después ya empezaron a surgir mis primeras composiciones que eventualmente también se convirtieron en éxitos. Entonces, de esa manera yo comencé a sentir que, que quería emprender un camino en solitario para tampoco sentir como esa presión que a veces se sentía con mis compañeros de grupo. Y empezar algo nuevo tiene su lado sacrificado, tiene su lado de dificultad. Sin embargo, yo tenía la certeza de que lo quería hacer. Entonces simplemente lo hice. Lo que sí hice, que me pareció justo también, fue anunciarlo 3 años antes. Entonces cuando sacamos el disco Libertad en el año 2003, estábamos en una gira de promoción con mis compañeros de la ley y en una noche tomándonos unos tragos en una de las habitaciones, les dije, quiero emprender una carrera en solitario, pero no lo quiero hacer antes del 2005-2006. Entonces así todos tenemos tiempo de trabajar, cada quien puede armar su plan y más adelante nos podemos volver a juntar. Y así fue. Creo que la última vez que tocamos con la ley, o sea, la primera vez que nos separamos, anunciamos esto en una entrega de los Grammy Latinos y hicimos una presentación con 3 canciones y esa fue nuestra despedida. Y pocos años después, bueno, saqué mi primer disco en solitario y el resto es parte de la historia. Siento que en un principio me armé un estudio y empecé a aprender a ser ingeniero, a hacer todo. De hecho, me armé un estudio como para poderme grabar yo mismo. Estuvo bueno, fue muy sacrificado, me frustraba en muchos momentos porque a veces hay cosas técnicas que yo no manejaba, entonces tenía que llamar a alguien que me ayudara y eso cortaba un poco la parte creativa. Y eventualmente me di cuenta de que realmente lo que yo quería hacer eran canciones y no necesariamente estar como ingeniero de sonido grabándome a mí mismo. Entonces comencé a trabajar con otras personas. Pero, pero fue la evolución, yo pienso que sigue aconteciendo, sigue sucediendo. Yo no creo que haya llegado a un punto de mi carrera donde yo pueda decir ya, yo soy, ¿entiendes?, un doctor de mis canciones. No, sigo teniendo por momentos dificultades para resolver una canción, pero siempre la termino resolviendo y eso es la confianza que me permite ser artista, supongo. Sé que si ensayo, sé que si caliento bien mi voz, sé que si me concentro y trabajo en una composición, va a terminar de la mejor forma que pueda según mis capacidades. Y eso es algo que constantemente estoy haciendo y estoy aprendiendo y me encanta porque, como te dije, no siento que lo maneje todo perfectamente y esa cierta inocencia es lo que me permite seguir creando desde un lugar verdadero y profundo y honesto. Sí,
Sí, hasta un cierto punto. Trato de no hacer cosas que no me gustan, eso sí. A veces, cuando todavía estaba en el mundo discográfico, eh, muchas veces los A&R te sugieren, no, es que deberías hacer un dueto aquí con esta persona. Y bueno, y lo experimenté. Algunas experiencias fueron muy buenas y otras fueron fatales. Eh, pero bueno, de eso no tenemos que hablar. Lo que sí sé es que sé cada día más quién soy y mejor aún, cada día más sé quién no soy. Y eso me permite también mantener una cierta pureza dentro de mi esencia, mis características que me permiten ser la entidad artística que he venido desarrollando a través de los años y que espero, en la medida de que siga estando en este plano, seguirla desarrollando. Mira, la vivo con un cierto grado de contemplación, porque estoy vivo todavía, entonces estoy en en la línea del tiempo, ¿no? Avanzando. Eh, Hay cosas que me gustan mucho, hay muchas cosas que me gustan que son nuevas y otras cosas que no me gustan para nada, pero supongo que es un poco así siempre. O sea, también si nos ponemos a ver la historia del rock, cuando apareció Elvis y mezcló la música blanca con la música negra y movía la pelvis y todo el mundo pensaba que era un hereje. Yo pienso que eso tiene que ver con las personas que tienen la capacidad de generar tendencias, de tener la confianza de no subirse a la ola del éxito o del sonido que está ahora y de tratar de quizás ir en contra de la corriente. Si todo el mundo va para allá, quizás sea un buen momento para ir para el otro lado. Y creo que ahí es donde se pueden producir esos encuentros que son accidentes afortunados, que te terminan haciendo inventar o generar algo que realmente le llegue al corazón a la gente. Porque eso sí, todo lo que tú hagas en la dirección que sea, pienso que es importante siempre hacerlo desde un lado honesto, de corazón, y no por cuestiones económicas o por otras razones. Tiene que ser algo real, porque el público, aunque no sea experto necesariamente en música, no todos son músicos, el público tiene como una cierta inteligencia que los que hacemos música y creamos no tenemos, que es una cosa de percepción. Y el público tiene una antena de percepción en cuanto a las cosas que son honestas que a veces uno no tiene. Entonces yo pienso que es importante siempre respetar mucho al público y escucharlo hasta un cierto punto. Absolutamente. Ahora estoy terminando una gira de más de 35 shows que hice por toda Latinoamérica con un disco que es un homenaje al MTV Unplugged que hizo con La Ley. Pero ya saco mi disco nuevo a principios del año que viene y justamente hace pocos meses atrás saqué mi primer sencillo, una canción llamada Respira, que también le da título al disco nuevo y es un disco que va al otro lado de la tendencia del mundo de hoy, musicalmente. Es un disco de rock. Creo que el rock hoy en día, hacerlo de la forma que lo quieras hacer, moderno, como sea, sigue siendo como un acto de rebeldía hasta un cierto punto. Y es un disco muy reflexivo, un disco que habla de mi vida, de cosas muy personales, pero que al mismo tiempo está escrito y compuesto con una cierta universabilidad como para que ojalá en lo más profundo de mis deseos sea un disco que hable de la vida de las personas que lo escuchan, porque yo no suelo explicar mucho de qué se trata el origen de las canciones, porque creo que eso lo tiene que descubrir la gente.
Wow, muchas cosas. Todos los discos que no he hecho hasta ahora, para empezar. Voy a sacar en el 2026 un libro de cuentos cortos que he estado escribiendo desde hace bastante tiempo. Eso no lo había hecho y lo voy a hacer este año. Y bueno, y si le gusta a la gente mi pluma o mi tecla, pues haré más. Me encantaría eso, poderlo eventualmente llevar a alguna serie o algún guión, quizás cine, no lo sé, pero todas las cosas que no he hecho hasta ahora me gustaría hacer y todas las que se me irán ocurriendo en el camino si es que tengo la energía para hacerlo todavía.